tenemos aquí a Paula Mónaco y María de Becci. Muy buenos días, qué gusto tenerlas. Hola, buenos días, Marta. Buenos días, Marta. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Dicen que se corta un poco el internet. Si vemos que persiste, podemos quitar la cámara, pero ahorita las vemos perfectamente. Paula Mónaco es una periodista independiente, escribe, produce e investiga. Publica en medios como The New York Times, Gato Pardo, La Jornada y ha colaborado con otros medios internacionales. Ha sido becaria del Centro Pulitzer y de Rainforest Fund en equipo con Soledad Barruti y Miguel Tovar. María de Becci, ¿estoy correcta? ¿De Becci o de Becky? María, ahorita No nos te, dices. no te preocupes. Sí, coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19, programa enfocado en la preservación y difusión de documentos históricos relacionados con la represión y la violencia sistemática por parte del Estado mexicano, y su trabajo es crucial para garantizar el derecho a la verdad y en memoria histórica. Además, forman parte de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, una organización de hijos e hijos de desaparecidos, exiliados, asesinados y expresos políticos de México y América Latina. Son nuestras grandes invitadas hoy. Y bueno, ¿qué significa Veracruz de los Silencios, Paula, perdón, Paula y María? ¿Qué significa? ¿Qué es este proyecto? Lo vimos por ahí en un hilo de X y bueno, nos llamó la atención para compartirlo ahora. Veracruz de los Silencios. Ahí me escuchas bien porque luego se escucha mal esta computadora, Marta. Sí, Okay. excelente, excelente. Perfecto. Es un proyecto que inició Artículo 19 y en el cual nos invitaron a un grupo de personas, periodistas independientes, pero también algunos expertos en macrocriminalidad y analistas criminales. Y es el estudio de un caso paradigmático que es el estado de Veracruz entre los años 2010 y 2016. Algunos recordarán que fue el tiempo del periodo de gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Y en ese lapso de menos de 6 años, porque por unos meses no se alcanzaron a cumplir 6 años, fueron asesinados al menos 17 periodistas y desaparecidos otros 3. Se considera, digamos, el peor tiempo-espacio para ejercer el periodismo en nuestro país, que de por sí es un lugar complicado que se ha transformado en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y quiso Artículo 19 investigar ese tiempo y nos invitó para volver a la pregunta inicial: ¿por qué matan a periodistas en México? Y para intentar responderla hicimos un trabajo de casi 2 años, con distintos tipos de acercamientos, el reporteo tradicional, pero también la búsqueda de documentos, pero también el análisis de expedientes y documentos criminales, análisis de discurso del propio gobierno, otra búsqueda de documentos vía transparencia y otra investigación de empresas, de medios periodísticos en la región. Y el resultado son 2 grandes productos, digo grandes porque tienen mucha información. Uno es un sitio web, el que justo está en pantalla, veracruzdelosilencios.org, donde podrán encontrar desde texto a audios, video, documentos, documentos del registro público de la propiedad, documentos obtenidos vía transparencia. Y el otro gran producto, que es el que acabamos de estrenar, es una serie de podcast, 5 episodios en el formato de lo que sería crímenes reales y la narración de crímenes reales, en los cuales no contamos todos en el podcast, todos los asesinatos y desapariciones, pero sí 5 casos a detalle con actores, autores, líneas de tiempo, hipótesis. Es decir, la vista pues con lupa de 5 casos para tratar de entenderlos, y encontrarán ahí muchos elementos en cada uno de esos casos. Está disponible en plataformas gratuitas, son Spotify, Deezer, Apple Music y Amazon Music. Bien, María, de pronto aparece como
Sí, en algunos estados donde reporteamos, hablo, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas concretamente, de pronto hay asesinatos de periodistas. Yo recuerdo un compañero en la frontera en Matamoros y dicen, ah, no, estaba en un enfrentamiento y fue el crimen organizado. Parece este estuche de corzo o esta armadura que se hace en nombre del crimen organizado para no investigar los asesinatos. Pareciera que esa es la impunidad que pasa, y digo, hablo en muchos estados y simple y sencillamente no se investiga. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en este desarrollo de este proyecto al respecto en Veracruz? Sí, muchas gracias, Marta. Creo que lo que preguntas es uno de los temas centrales de la investigación. Como planteaba Paula, pues desde el artículo 19, que es una organización que trabaja libertad de expresión y derecho a la información, llevamos ya muchos años acompañando el tema de agresiones contra la prensa y justamente viendo estos discursos de por ahí andaban, por ahí fue, y sobre todo el culpar al crimen organizado de los crímenes contra la prensa, y como si eso significara que si los mató el crimen organizado o que si tenían relación con el crimen organizado, entonces ya no hay que hacer una investigación. Justamente en Veracruz de los Silencios quisimos complejizar y tratar de entender esas relaciones que pasan en los contextos de violencia criminal, donde el Estado y la sociedad, digamos, están muy permeadas por el crimen organizado. Y cómo es la relación de la prensa con el crimen organizado en estas localidades. Por ejemplo, analizamos Veracruz, pero el caso de Tamaulipas que tú planteas pues tiene muchas similitudes, en donde el crimen organizado está un poco en todos lados y también es difícil distinguir entre el crimen organizado y el sector público, el Estado, ¿no? En Veracruz, en muchos de los casos que analizamos, de estos 20 casos, decían que los periodistas estaban con el narco, ¿no? Y lo que quisimos analizar es qué significa esto, qué significaba en Veracruz hacer periodismo local, y lo que vimos es la imposibilidad de no contacto con el crimen organizado. Es decir, estando en esos contextos, es muy difícil no tener una relación con el crimen organizado, porque el crimen organizado abarca casi la totalidad del contexto, y porque muchas veces quien es un policía durante el día, en la tarde está en algún cártel del crimen organizado, o pasa de ser policía a ser parte del cártel. Entonces antes era tu fuente si tú cubrías nota roja, y ahora está en el crimen organizado. El crimen organizado, lo que vimos en Veracruz de los Silencios, es que tiene también mucha injerencia en qué es lo que se publica, qué no se publica. Personas del crimen organizado, pero también del Estado, de la policía, yendo directamente a las redacciones a preguntar qué se va a publicar y a tratar de incidir en qué se publica y qué no se publica. Y lo que vemos en Veracruz durante los años 2010 a 2016 es un periodo un contexto muy cambiante, en donde había un cártel dominante, que era el cártel de los Zetas, como entra otro cártel, que es lo que ahora conocemos como el cártel Jalisco Nueva Generación, que en un principio le llamaban Matacetas. Y eso que dijimos en uno de los capítulos del podcast, justamente ese mar turbulento, en donde está esta pelea entre los dos cárteles del crimen organizado, y un poco los periodistas están en ese contexto muy cambiante, difícil de leer, y donde se van dando nuevas prácticas que hasta antes no se daban contra la prensa, contra los y las periodistas, y también en un contexto de una precariedad muy marcada de los y las periodistas, en donde podían ganar 20 pesos por nota, y donde quienes, digamos, mejor sueldo tenían, ganaban 5,000 pesos al mes. Es un contexto muy precario, en donde también es difícil, pues, poder decirle no tan tajantemente al crimen organizado, que a lo mejor desde acá, desde la Ciudad de México, podemos decir, si te habla el jefe de plaza, le dices que no y le cuelgas, pero en un contexto, en una comunidad o en una ciudad
más chica, donde todos saben dónde vives, qué haces, es más difícil estos tan claros. Y eso no quiere decir que los periodistas estuvieran con el crimen organizado, que fueran parte del crimen organizado. Y si el crimen organizado fue quien mató o desapareció a alguno de los periodistas, de todos modos se tiene que hacer una investigación y se tienen tiene que haber una investigación exhaustiva en donde se analicen cada una de las líneas de investigación. Y lo que vemos muchas veces es que el día 1 ya dicen fue crimen organizado, caso cerrado, y eso sabemos que no es una buena práctica y no cumple con el debido proceso de las investigaciones, es decir, con llevar a cabo todas las piezas, digamos, o los pasos de las investigaciones para poder llegar a ver quién fue el responsable. Y algo muy importante, puede que un sicario del crimen organizado haya matado o desaparecido un periodista, pero quién da la orden es algo que todavía en México no sabemos. ¿Cuáles son los móviles? ¿Quiénes son los autores intelectuales? Es decir, ¿quiénes mandan a matar a los y las periodistas y por qué? Claro, hay una situación. Veracruz 2010-2016. El gobernador Javier Duarte de Ochoa, durante este periodo donde los Zetas eran los principales perpetradores o el grupo del cártel ahí, que estaba dominando. ¿Cuántos funcionarios han sido procesados, por estos crímenes? ¿Cuál es un poco la estadística de toda esta análisis e investigación que hicieron para este podcast? Prácticamente ningún funcionario procesado por estos crímenes, mucho menos investigaciones de lo que decía María, de autores intelectuales. En general, cuando hay algún avance, vimos ese avance se limita siempre a autores materiales y no más allá. En el único caso que hay imputado, más no detenido, un autor intelectual y un funcionario, un gobernante, pues es en el caso de Moisés Sánchez, que está imputado a Omar Cruz Reyes, quien era alcalde en el momento de la desaparición y posterior asesinato de Moisés. Está prófugo, un prófugo que todo el mundo sabe dónde está, que se pasea por la zona, por cafés y que nunca lo detienen. E incluso él asegura que es un chivo expiatorio, que el negocio era un poco más grande, pero fíjate que justo, aunque no hay prácticamente detenidos ni tan claramente identificados autores intelectuales, uno de los hallazgos, así como ese que nombraba María de la imposibilidad de contacto, de no contacto con el crimen, así como el de investigar el vínculo de las empresas, la situación de las empresas de medio y todo lo opaco que hay ahí en ese periodo en Veracruz. Otro de los hallazgos que tenemos es la trama más allá del propio Javier Duarte. Mucho hemos enfocado a decir que Veracruz en ese tiempo era casi el territorio de dominio de Javier Duarte como un rey todopoderoso que todo lo decidía. Y es una situación muy fácil que tiene hoy solamente a Duarte y a uno de sus colaboradores policiales de ese momento en la cárcel. Cuando pudimos delimitar a partir de lo que los propios testimonios decían, pero también incluso de juicios posteriores, una red más compleja desde el propio gobierno que coordinó varias cosas, desde negocios a situaciones irregulares. O sea, no podemos seguir mirando con ingenuidad como que hay una única persona que todo lo ordena. En este caso pudimos delimitar, por ejemplo, la influencia de la secretaria de Comunicación Social, Gina Domínguez Colio, y el cruce de esa influencia con algunos de los casos, las acciones del secretario de Seguridad Pública de ese momento, Bermúdez Zurita, y su vinculación a casos de delitos graves de lesa humanidad, no solo de desvío de fondos, la línea de fiscales que hubo en cada momento, a quienes le correspondieron cada caso, cómo actuaron y qué dijeron en cada caso los fiscales, y un jefe policial, Marcos Conde. De toda esa gente que podrán encontrar dentro de Veracruz de los Silencios en la parte de sector público,
El único que sigue preso es Duarte. Los demás fueron a la cárcel, fueron liberados en una ola bastante sospechosa de liberaciones, una detrás de otra, con recursos bastante increíbles del tipo Gina Domínguez presentó dolor abdominal, supuesta salmonelosis, con lo cual fue trasladada a recibir atención médica y de ahí a arresto domiciliario y de ahí a libertad condicional, y no han sido ni sentenciados ni exonerados. La justicia quedó pausada en esos casos en los que se empezaba a ver cierto avance de las investigaciones hacia funcionarios y personas con poder, no vinculados por las desapariciones de los periodistas y los asesinatos, fueron vinculados por otros temas, pero a lo que refiero es que justamente eso que preguntas de autores materiales, funcionarios, gobernantes, es como el punto ciego a donde nunca avanzan las investigaciones en general en México y mucho menos las de periodistas. Y asomarse a este caso de Veracruz como algo paradigmático permite entender mucho de lo que pasa de formas parecidas, no idénticas, pero sí parecidas en otros lugares, como mencionabas tú en Tamaulipas. O sea, puede ser una investigación útil para traspolar algunas partes y la realizamos con algo que para mí ha sido nuevo e interesante, que nos propuso Artículo 19, que creo quien la puede explicar es María, que es lo que se conoce como enfoque macrocriminal, que es otra cosa que yo nunca había trabajado. Bien, María, ahorita que nos platique brevemente sobre este enfoque y en este caso, 20 casos, 17 homicidios, 3 desapariciones en solo 6 años. Y sobre todo este trabajo está basado también en más de 350 fuentes documentales y más de 30 fuentes vivas, entre otros datos y numeralia de este podcast. ¿Ha cambiado? ¿Cuál es la situación actual en Veracruz? En Veracruz en concreto, porque estamos hablando de Veracruz de los silencios. María. Sí, claro. Pues te cuento que, y es algo que también platicamos en el podcast, son 4 capítulos y el quinto es más como una reflexión entre nosotras, un detrás de cámaras o detrás de micrófonos, de cómo fue hacer esta investigación. Y justamente algo que hemos platicado mucho con el equipo es que nosotras pensábamos que íbamos a ir a un espacio, a un territorio en donde estos crímenes habían sucedido ya hace bastantes años. Fuimos hace 2 años, entonces, claro, ya habían pasado más de 10 años algunos de los casos que estábamos investigando. Y lo que vimos es que el miedo sigue muy presente, porque la violencia sigue muy presente. Las personas no querían nombrar a Gina Domínguez, a Javier Duarte, a Arturo Bermúdez Brita, que era el secretario de Seguridad Pública. No nombraban a los cárteles, tal cual como decir los Zetas, decían ese grupo o el grupo del crimen. Había mucho que no se podía nombrar. Hicimos entrevistas grabadas en video y la mayoría de las personas nos pidieron que no usáramos ese video, que no usáramos sus voces, que no dijéramos sus nombres. Por eso le pusimos Veracruz de los silencios, por eso y porque también mucha de la información que pensábamos que íbamos a encontrar, por ejemplo, en la hemeroteca del Estado, en la ciudad de Jalapa, según la página, ahí hay revistas, ahí hay periódicos y nos encontramos que no hay nada ya de ese momento. En las páginas de internet de muchos de los medios ya no están. Por ejemplo, de la Oficina de Comunicación Social tampoco está ya nada de lo que pasó en esos años. Entonces, ahí pensamos justo en estos silencios y que son silencios que dicen mucho justamente de la violencia y del momento actual que está viviendo Veracruz. Hubo lugares a los que no pudimos ir por la situación de violencia, porque las propias familias nos decían, si vienen es peligroso para ustedes, pero también si vienen es peligroso para nosotras, si saben que estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, es un pasado muy presente en Veracruz y también en muchos otros lugares de México,
y justo tratar de entender desde este enfoque macrocriminal que tiene que ver con entender las relaciones entre el sector público, el sector privado y el crimen organizado, nos permite entender mucho más de un presente mexicano en donde si no vemos estos tres actores, es complicado que podamos entender la violencia en general y la violencia hacia la prensa en específico. Así es, les agradezco, nosotros les agradecemos muchísimo esta entrevista para hablar de un tema que nos atañe y que de pronto dejamos de lado quienes estamos en los medios, como que lo dejamos pasar lo que nos pasa a los periodistas y sobre todo por la trascendencia que se tiene en muchos lugares, sobre todo en lugares donde nos conocemos todos y donde la impunidad parece que es más grave que en las ciudades grandes. Gracias, Paula. Gracias, María, por estar hoy aquí a las 10. Este espacio está abierto para cuando ustedes lo requieran para informar y demás. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Gracias a tu audiencia también, e invitarles a que se animen a escuchar el podcast, porque es una apuesta por una forma diferente, una narrativa diferente, no desde el ángulo de lo testimonial o del análisis de la libertad de expresión, sino de casos criminales, en este caso que se trata de asesinatos de periodistas, pero verlos justamente desde ese género de crímenes reales, también para analizarlos con esta mirada. Gracias, muy buen día. Gracias.